Lo hicimos pensando para los directivos docentes y líderes educativos de los diferentes lugares de Colombia, pero también pensando en Latinoamérica y cuál es la relación que hay entre lo que un directivo docente de Colombia puede hacer, uno de Guatemala, que sé que hay algunas personas, de Chile y demás. Hoy les quiero hacer una presentación muy breve y contarles este espacio, de qué se tratan. Esta es una serie de webinars que estamos teniendo cada 15 días, donde vamos a hablar de diversos temas que son interesantes para ustedes como directivos y que en la voz de un experto y también de un representante de la red de liderazgo educativo queremos potenciar mucho el liderazgo pedagógico que cada uno de ustedes debe enfrentar como líder educativo. Entonces, perdón, yo sé que algunas personas, no sé si lograron, Alirio tenía problemas de sonido, quisiera confirmar si logra Ya, escucharnos. ya la escucho, ya la escucho, ya la Perfecto, escucho. gracias Alirio. Bueno, entonces les cuento que la Red de Liderazgo Educativo reúne directivos docentes, líderes de la comunidad, fomenta y fortalece el liderazgo pedagógico colectivo, reflexivo y propositivo, generando espacios como este, a través de la formación, encuentro entre pares, intercambio de experiencias y recopilación de conocimiento. La red de liderazgo de la Fundación es firmemente creyente de que los líderes educativos tienen muchísimo que aportarle al conocimiento sobre educación y tienen mucho que aportar de forma colectiva para generar nuevas formas de accionar dentro de la educación. La red de liderazgo educativo nace en el 2011 en una alianza con la Universidad de AFID. Algunos de ustedes conocen el programa Rectores Líderes Transformadores. Creíamos que los directivos que hacían parte de ese colectivo pudieran seguir reencontrándose, pudieran seguir viéndose y creamos toda una plataforma virtual para que esto sucediera. Luego, todos esos aprendizajes que tuvimos de esa comunidad y de ese liderazgo fueron tomados por Reduca. Algunas de las personas que están aquí hacen parte de Reduca. Y Reduca toma los aprendizajes de la red de liderazgo para, digamos, pensarse el liderazgo escolar en Latinoamérica. En el 2016, muchos de las personas y participantes que formábamos eran solamente rectores. Entonces los rectores crean un espacio que se llama Un Café con el Rector, que lo que busca este espacio es que todos los aprendizajes que los rectores habían tenido, rectores líderes transformadores, pasar a sus coordinadores y a su comunidad directiva. Y aquí da origen a la Red Nacional de Directivos Docentes. La Red Nacional de Directivos Docentes es un espacio donde donde los rectores, perdón, le comparten esos aprendizajes y se van reuniendo de manera territorial para pensarse la educación desde sus territorios. En el 2019, estos nodos que se fueron gestando de manera territorial, Jumbo logra hacer un intercambio con los directivos docentes de Chile y en ese intercambio, pues no, ellos quisieron conocer cuáles eran esas prácticas de liderazgo que tenían los directivos docentes de Chile para venir y replicar y venir y aprender. Hicieron todo un proyecto de investigación. Y en el 2020, la red de liderazgo en marzo se reinventa, piensa cuáles son las necesidades que tienen los directivos y líderes educativos en este momento y creamos toda una plataforma que permite este tipo de interacciones y de intercambios. Nuestra visión como red es ser un referente de información y consulta, gestionar el liderazgo pedagógico, propiciar interacciones de calidad para dentro de los territorios, promover acciones de incidencia colectiva. Como les decía, somos creyentes de toda la potencia que ustedes tienen como directivos docentes y líderes educativos para generar incidencia colectiva. Entonces buscamos nutrir su liderazgo pedagógico con espacios como este, espacios horizontales de intercambio de experiencias que les permitan potenciarse y generar esa incidencia. Actualmente tenemos 1.700 directivos docentes en estos nodos: Bogotá, Sabaneta, Envigado, Jumbo, Cali, Norte de Santander, Cundinamarca. Estamos consolidando los de Casanare, Arauca y Meta actualmente.
Y tenemos unos nodos temáticos, que es aprendizaje de los estudiantes, estrategias para la evaluación docente, metodologías de investigación, comunicación asertiva, trabajo colaborativo, manejo de emociones y comunidades de aprendizaje. Es decir, nos encontramos a hablar sobre estos temas y cómo podemos generar incidencia en nuestros territorios. Contamos con una comunidad virtual a la que cada uno de ustedes puede ingresar. En el chat les vamos a dejar el enlace para que entren. Ahí se pueden inscribir, les van a llegar todas las notificaciones de estos eventos, van a tener la participación de estos webinars con expertos, foros temáticos, encuentros virtuales y acompañamiento en la sistematización de experiencias. Hoy tenemos un espacio de generar esas interacciones de calidad, se mezclan con nuestra comunidad virtual que son los webinars y tenemos el espacio de directivos docentes frente a la pandemia del COVID-19. Para este espacio me complace mucho darle la bienvenida a nuestros dos invitados, Mauricio Pino, investigador del Centro de Investigación Avanzada de Educación de la Universidad de Chile, doctor en Políticas Educativas y además magíster en Etnopsicología y licenciado en Psicología. Mauricio es un investigador que viene preguntándose hace un tiempo ¿qué están haciendo los directivos docentes de Latinoamérica frente al COVID? Hoy viene a contarnos un poco sobre su experiencia. Y tenemos también un representante del Nodo de Cali y de la Red de Liderazgo en Colombia, Freddy Domínguez, licenciado en Educación, rector de la Institución Educativa Técnico Industrial Donald Rodrigo Tafur de Cali, miembro del equipo autónomo de rectores de Santiago de Cali, coordinador de la estrategia Experiencias significativas, Cali Educa en Casa. Quiero darles a Mauricio y a Freddy la bienvenida y muchísimas gracias por estar en este espacio. Gracias, Melissa. Gracias, Melissa y Mauricio. Es un placer estar aquí con ustedes y gracias a Empresarios por la Educación por abrir esos espacios que nos permiten compartir nuestras experiencias, nuestras fortalezas y nuestras debilidades. No, muchísimas gracias a usted, Freddy, por estar aquí. Mauricio, no sé si estás por ahí, puedes poner tu cámara, bienvenido. Hola, buenas tardes, no sé si me escuchan. Te escuchamos muy bien. Sí. Oye, no fue fácil lograr esto, pero me alegro que finalmente lo hayamos podido lograr y le agradezco mucho la invitación y por estar aquí para poder compartir aprendizaje. Perfecto, no, muchísimas gracias a ti por este espacio, por darte la oportunidad y de verdad sabemos que no ha sido fácil lograrlo. También a todos los que están aquí presentes, a las casi 80 personas que estamos hoy reunidas, bienvenidos. Listo, para empezar y dejarnos de rodeos, me gustaría empezar preguntándole a Mauricio, este es un conversatorio, los invito a que hagan preguntas por el chat. Vamos a tener un espacio en el que ustedes les pueden hacer a nuestros invitados preguntas directamente. Yo voy a empezar generando un conversatorio, pues conociendo las experiencias de Mauricio y de Freddy, y ya luego ustedes por medio del chat o por medio de micrófono y cámara abierta pueden hacerle preguntas a nuestros invitados. Entonces, quiero empezar preguntándole a Mauricio, ¿cuáles han sido esas características comunes que has encontrado en las respuestas que han dado los directivos, docentes o los líderes educativos en Latinoamérica respecto a esta pandemia? ¿Cuáles han sido esos puntos comunes que han encontrado? Mauricio, adelante, bienvenido. Muchas gracias. Hay un punto que cuando comenzó la pandemia, nosotros empezamos a investigar qué estaba pasando con los equipos directivos acá en Chile y a trabajar con ellos, y también a colaborar mucho con investigadores de Europa, particularmente de Escocia, Inglaterra y Holanda, y también Brasil, con quienes yo tengo una muy buena relación con algunos profesionales de Brasil que lideran el distrito. Y uno de los primeros puntos que he detectado en estas experiencias, tanto nacionales como internacionales, fue el gran desafío de la tecnología, que es común a todos. Parecía que la tecnología siempre estuvo existente, pero el uso de esta tecnología era muy precaria en términos de generar instancias de aprendizaje. No es lo mismo presentar un PPT para hacer una clase presencial que diseñar una actividad pedagógica a distancia. Entonces ese fue un desafío evidente en términos de quienes podían o no hacer clases online. El segundo desafío ha sido los estudiantes invisibles.
Hay un problema que tenemos en las aulas en Chile, pero también lo he visto en otros lugares del mundo, que hay estudiantes dentro de la sala y que los profesores y las profesoras no los ven. No los ven porque saben que están ahí, pero si están, los ven cuando hacen un problema, cuando molestan a otros estudiantes, o no los ven simplemente porque ven a los que están al frente, los que levantan más la mano, los que participan. El problema de los estudiantes invisibles es que no los vemos cuando están dentro de la sala, pero cuando están fuera de la sala es mucho más grave, porque estos estudiantes que son invisibles, que no sabemos bien sus nombres y sus familias, con quienes se juntan, sus gustos, cuando están fuera de la sala son estudiantes potenciales desertores, y muchos de ellos desertores. Entonces, estos estudiantes invisibles pasan a ser estudiantes en un riesgo tremendo. Y ese es un gran desafío. ¿Cómo llegamos a los estudiantes que no solo no se conectan, sino que además no los vemos al frente de la sala? Eso ha sido una problemática que incluso a través del Ministerio de Educación en Chile se le ha dado prioridad, de cómo se van a mantener las trayectorias educativas, y hay una preocupación tremenda por llegar a ello. Es decir, a quiénes estamos llegando, y vemos porcentajes alarmantes en algunos casos de que a muchos no estamos llegando, y muchos de ellos no estaban aprendiendo dentro de la sala. Entonces ahora que estén fuera, hace un desafío mayor de conexión con la familia. Y el tercer gran desafío ha sido el cansancio, desgaste de los profesores y las profesoras, que guarda relación con su bienestar profesional. Tenemos muchas profesoras y profesores que están profundamente comprometidos con la enseñanza y el aprendizaje, pero el hecho de no contar con estas herramientas, estas capacidades, de no entrenar estas capacidades con tiempo, llevan a una sensación de frustración muy grande. Yo también hago clases en la Universidad de Chile, y ha sido un tremendo aprendizaje llegar a los estudiantes a mis estudiantes de la universidad, y no siempre sé si estoy llegando como me gustaría, les tengo que preguntar, y pruebo distintas herramientas que también he estado aprendiendo, y tengo la conciencia, porque he conversado con profesores acá también, que muchos sienten que no saben si lo que hacen está teniendo efectos en el otro, es decir, mando las guías, me conecto online, y existe la pregunta de la persona que está al otro lado, el estudiante, ¿está aprendiendo, no está aprendiendo? Parece que no, y yo sigo esforzándome 8 horas para grabar esta cuestión, mandé el video, no sé si es que alguien lo vio o no. Entonces hay un desafío muy grande para los equipos directivos de sostener y contener a sus profesores para que hagan de esta labor una labor encantadora nuevamente en un contexto de emergencia. Entonces, mucha presión por llegar a aquellos que más lo necesitan, y un grado importante de frustración por sentir que esta llegada quizás no es como debería estar siendo. Y un cuarto desafío que es muy grande, que lo llevamos hace muchos años, pero que ahora se nos hace muy evidente, es la idea del bienestar. Ha habido una gran foco en Chile, al menos por muchos años, de preocuparnos de evaluaciones estandarizadas externas, y ver si los resultados de estas evaluaciones externas periódicamente van mostrando avances en las áreas de lenguaje y matemática principalmente, y menoscabando quizás una preocupación por el desarrollo integral de los estudiantes. Ahora, el tema del desarrollo integral, el bienestar de los estudiantes, algo que uno puede conectar con la idea de felicidad por el hecho de estar aprendiendo, es más relevante que nunca, sobre todo con estos estudiantes que no estamos viendo, que no sabemos dónde están. El hecho de poder nutrirse de la experiencia de aprendizaje, que no siempre se hace evidente en un resultado de una medición. Entonces, surge con mucha energía la preocupación y la problemática por el bienestar de los estudiantes, y si el tipo de proyectos, de tareas que se están realizando permite contribuir en ese bienestar, dado que quizás hemos estado mucho tiempo preocupados de resultados en pruebas que ahora dejan de ser tan importantes como antes, y parece ser que aquello que es esencial nuevamente cobra la urgencia. Entonces, hay una oportunidad tremenda donde se nos cruza lo esencial con la urgencia, pero también un desafío de que en esta conexión lograr ese bienestar, porque parece ser que estábamos no del todo enfocados en aquella en estos últimos años. Entonces yo diría que ahí hay 4 grandes desafíos que veo en mi país, pero que también he estado viendo que existe en otros países de América Latina y de Europa. Muchas gracias, Mauricio. Definitivamente hemos tenido espacios donde los directivos docentes nos han contado como todo esto que están pasando, y esto que nos cuentas es algo que también creo que se ve aquí. Entonces le quiero dar paso a Freddy
para que Freddy nos cuente cuáles han sido, digamos, esas estrategias, esos desafíos que hemos encontrado en Colombia y cómo se relacionan con esto que Mauricio nos está diciendo. Freddy, bienvenido. Gracias, Melissa. Pues, a ver, teniendo en cuenta la temática de este webinar, yo me tomé el atrevimiento de preparar una presentación, ¿cierto? Que me permite guiarme en la idea de lo que quiero compartir. Entonces, no sé si hago la presentación. Creo, me dicen ustedes si se ve. Sí, ya la logramos ver. ¿Sí? Ahí se ve en pleno. ¿Todavía no? ¿Ahora ¿Ahí se ve? Sí. Listo. Entonces yo creo que inicialmente es como hacer un recorrido por la visión de lo que hemos vivido los directivos, los maestros, los estudiantes y los padres de familia a partir de esta declaratoria de emergencia sanitaria por el COVID-19. Entonces, en ese aspecto, pues me presento. Mi nombre es Freddy Alfonso Domínguez Figueroa. En este momentico, a pesar de ser, o no a pesar, soy maestro bachiller de la Normal Superior Santiago de Cali, licenciado en Ciencias de la Educación de la Universidad San Buenaventura y especialista en Informática y Multimedia Educativa. En ese momentico me desempeño como rector de la institución educativa Don Rodrigo Tafur de Santiago de Cali y vengo trabajando con un equipo que tenemos en Cali desde el 2018 que se denomina Equipo Autónomo de Rectores, MIRREO, y ahora sí, a lo que vinimos, como se dice. Estrategias más utilizadas por los directivos docentes considerando la multiplicidad de contextos en Colombia. Bueno, lo primero que tenemos que hacer referencia es que Colombia, como los demás países de Latinoamérica, tiene una gran variedad cultural, una gran cantidad de diferencias sociales. Entonces, no podemos generalizar una estructura para todas. Nosotros tenemos educación indígena, tenemos educación para los raizales, tenemos educación de ladera, tenemos centros urbanos y dentro de los mismos centros urbanos tenemos diferencias. Entonces, lo primero es que el contexto educativo en Colombia es bien diferente en el mismo espacio. O sea, en el mismo espacio podemos tener dos instituciones educativas totalmente diferentes, que están ubicadas la una de la otra a 300, 400 metros y son diferentes. Nosotros, hasta un viernes de mayo, estuvimos en presencialidad. Entonces estuvimos en presencialidad y nos fuimos un viernes de mayo con la seguridad de que el lunes volveríamos igual. Y resulta que al día lunes ya no era igual. Ya no era igual, todo había cambiado. Y los seres humanos somos reacios al cambio, somos difíciles. Si cambiar pensado es difícil, ahora cambiar sin haberlo pensado. Entonces nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a ese equipo autónomo de rectores que ha venido desarrollando estrategias y mirando las condiciones en las que estamos trabajando, nos hemos encontrado o hemos diferenciado unas etapas que se han dado en esta situación. Ahora, esas etapas, no digamos que están dadas por un tiempo, ¿no? Decir, esta duró tanto, esta duró tanto, esta duró tanto, no. Sino que estas tres etapas que hemos identificado están dadas por las estrategias que cada institución ha manejado. Es decir, la primera etapa que tenemos es la incertidumbre. Y la incertidumbre no duró una semana ni 2 semanas, no. En algunas instituciones puede haber durado 15 días, en otras instituciones puede haber durado 2 meses, porque no es el tiempo el que da las condiciones del momento, sino las estrategias que como directivos docentes y con nuestros equipos implementamos para pasar de una a otra etapa, causando el menor traumatismo posible. Entonces... No, pero ya está... Estos 3 momentos lo vamos a desglosar un poquito rápido aquí porque el tiempo apremia. Y el primero de esos momentos nosotros podemos decir que es la incertidumbre. Entonces, en esta figurita podemos ver claramente lo que es no saber para dónde voy. Nosotros veníamos en un esquema de presencialidad con sus bondades, con sus dificultades, con sus fortalezas. Y de la noche a la mañana nos encontramos con que hay un poco de camino y no sabemos qué vamos a hacer. Nos sacaron de las instituciones en físico y nos mandaron para las casas. Entonces, imagínense
el lunes que llegamos y no encontramos estudiantes y nos encontramos ante la situación de pandemia y qué vamos a hacer. Entonces, la primera es, ¿qué voy a hacer? Yo como maestro o como directivo me lo pensé en singular. ¿Qué voy a hacer? ¿Para dónde voy a coger? ¿Cuál es el camino? ¿O cómo lo voy a hacer? ¿Sí? Entonces, decían los viejos que cuando uno no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve. Entonces, aquí es donde cada maestro, donde el directivo docente empezó a hacer un análisis de cuáles eran las características de cada maestro. Porque está claro que había unos aventajados en el uso de tecnología, pero las estaban utilizando en compañía del contexto de presencialidad. Pero ahora esa tecnología iba a ir a la casa. Entonces aquí se presentaron cualquier cantidad de problemas, como es el de pretender llevar la escuela a la casa. Y ahí vinieron todas las dificultades posibles cuando el padre de familia empezó a decir, no, y estos maestros que se han creído, y estos directivos que se creyeron, que nosotros vamos a trabajar por ellos, que esa cantidad de trabajo que empezamos a mandar. ¿Por qué? Porque nosotros no estábamos preparados para ese cambio de la noche a la mañana. Y lo que un maestro tenía como fortaleza, otro lo tenía como debilidad. Y entonces empezar a emparejar, que jamás era posible, pero empezar a buscar un punto de encuentro, nos hizo llegar al segundo paso, que es el análisis y la reflexión. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Pero aquí ya lo pensamos en plural. Ya dejamos el individualismo, porque yo tenía que saber qué tenía que hacer e irme al grupo, a la pluralidad. ¿Qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? Entonces, en este espacio de reflexión es donde nosotros como directivos empezamos a impulsar y a organizar de diferente manera, teniendo claridad de que la situación no era vamos a llevar un problema más a las casas, vamos a mandar un poco de talleres, no, vamos a empezar a trabajar, a diseñar una estrategia que nos permita llegar a los estudiantes que tienen unas dificultades en su casa, que están con sus padres, sin causarles más problemas. Después de ese análisis y reflexión viene la tercera parte, que la hemos llamado como la retroalimentación, ¿no? La retroalimentación es cuando ya nosotros como pares, entre maestros, entre coordinadores, entre rectores, empezamos a dialogarnos la situación y a llegar a acuerdos puntuales. Vuelvo y les reitero, durante todas estas 3 etapas siempre hubo una implementación, pero los tiempos fueron diferentes. Yo podría pensar que todavía hay instituciones en la segunda etapa, ¿sí? En la de reflexión. Yo podía pensar que hay instituciones que todavía están en la primera etapa, porque eso depende de las dinámicas y las estrategias contextuales. Entonces aquí ya la pregunta es qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Aquí ya encaminamos la ruta y nosotros ya hemos diagnosticado todo lo que pasa con los estudiantes, hemos diagnosticado todo lo que pasa con los docentes y nos empezamos a encontrar situaciones como las siguientes, que ya es para hablar de las estrategias. Nosotros encontramos que podemos hacer trabajo virtual con un grupo de estudiantes, pero con otro grupo de estudiantes no podemos hacer trabajo virtual, pero podemos hacer trabajo remoto. Con otro grupo de estudiantes tampoco podemos hacer ni virtual ni remoto, pero trabajamos con guías físicas. Y como decía ahorita Mauricio, tenemos un grupo de estudiantes, él hacía referencia a los que están conectados, pero no existen. Y nosotros tenemos los desaparecidos del sistema, los que ni una ni virtual, ni trabajo remoto, ni trabajo con guías físicas, están desaparecidos del sistema. Entonces, enfrentar estas 4 situaciones crea un vacío, crea un vacío muy grande y vamos a hablar de la zona urbana. En la zona urbana nos hemos encontrado estudiantes con equipo y con conectividad. Entonces, esos estudiantes que tienen equipo y tienen conectividad perfectamente pueden hacer trabajo virtual o pueden hacer trabajo remoto. Estudiantes que están con equipo sin conectividad o intermitencia en esa conectividad. Entonces, con ellos hacemos trabajo remoto. Son los que tienen WhatsApp, son los que tienen acceso a redes sociales, que compran planes de datos por semanas, por días, que están recargando el celular. Tenemos un grupo de estudiantes que están sin equipo y sin conectividad. Y entonces hacia eso he dirigido el trabajo con guías físicas. Y
Estudiantes que tienen acceso a radio y televisión, pensamos que son parte de los que están desaparecidos, están haciendo un trabajo en casa, pero no nos llega a nosotros. Este es un panorama de unas estrategias que estamos enfrentando, que estamos trabajando para enfrentar la crisis desde la zona urbana, que son iguales a las que estamos trabajando en la zona rural, pero la zona rural con limitaciones en todas ellas. O sea, las posibilidades que tienen los estudiantes de zona rural de tener equipos, conectividad, intermitencia, son mucho menores en porcentaje a las que nosotros en este momentico estamos desarrollando. Entonces creo que hasta allí podemos dejar esta parte de donde están las estrategias que estamos desarrollando nosotros como directivos, donde lo que hemos tratado es de unificar, buscar una línea vertical que conduzca, aunque suene a conductismo, en el cual converjan todas estas situaciones que de una u otra manera se están dando en nuestros hogares, teniendo en cuenta que cuando vino la apertura económica, que se abrieron unos sectores a trabajar, la situación se complicó más porque los padres de familia se llevaron los celulares, los padres de familia ya no estaban para acompañar a los estudiantes y es unido a las condiciones socioemocionales. Si en un aula de clase tenemos problemas socioemocionales con los estudiantes, ¿se imaginan en sus clases? Entonces creo que más o menos aquí, Melissa y compañeros, está lo de las estrategias. Muchísimas gracias, Freddy. Creo que recoges muy bien como todo lo que ha pasado en Colombia y unido a lo que decía Mauricio, de estos estudiantes que si normalmente no sabemos quiénes son, cuál es su nombre, se van. Y creo que en Colombia tenemos todo el tema de migración. También hay estudiantes con esa calidad de migrantes que también han desaparecido y es mucho más difícil encontrarlos. Obviamente en algunas zonas más que en otras en Colombia. No sé, Mauricio, si a ti te gustaría recoger algo de lo que dijo Freddy antes de la siguiente pregunta. Sí, lo que dice Freddy me parece súper relacionado a lo que estamos viviendo nosotros acá en Chile y que también estamos viendo en otros lados, en otros países. Hay un efecto común, un común denominador en todo esto de que aquellas inequidades que están en el sistema se profundizan en un contexto de pandemia. Entonces, creo que lo que señala Freddy da cuenta justamente de cómo estas cuatro maneras de abordar estos desafíos tienen también relación con los estudiantes y con quienes estamos actualmente tratando de llegar. También son estrategias que vemos en nuestros profesores y en nuestros equipos directivos acá en Chile, que de algún modo esos cuatro puntos también son la manera en que ellos están tratando de abordarla. Y también cómo ellos se están reuniendo para compartir estrategias para tratar de avanzar más rápidamente. Yo también tenía un conjunto de diapositivas, no quise mostrarla directamente, no sabía cuánto tiempo me iba a alargar con aquello, pero encantado la puedo compartir después, se lo puedo enviar a Melissa, y así quizás se puede enviar sobre principalmente cómo estamos desarrollando redes acá en Chile para abordar estos desafíos comunes que están existiendo y creo que tienen un poco relación con lo que comentaba Freddy. Claro que sí, yo la compartiría con todas las personas que están aquí presentes y con todas las que se inscribieron. Muchas gracias, Freddy y Mauricio. Me gustaría pasar a la siguiente ronda de preguntas, porque sí quiero darle como un espacio a nuestros participantes para que interactúen con ustedes. Entonces, a Mauricio, es como, digamos, el sistema educativo en general en Latinoamérica y en cada uno de los países tiene diferentes actores y el directivo docente o el líder educativo, porque tiene diferentes nombres, pues tiene un rol importante. Y me gustaría que nos contaras, Mauricio, cuál ha sido ese rol que ustedes han identificado que se ha dado en Latinoamérica para el directivo docente específicamente, porque en muchos de estos países tenemos lo que aquí llamamos secretarías de educación, que son líderes intermedios y demás, pero específicamente el directivo docente que está ahí en la comunidad, ¿cuál ha sido ese rol que ha jugado para hacer frente a la crisis? Muy bien. El rol del directivo escolar en Chile, claro, nosotros tenemos el Ministerio de Educación, tenemos las municipalidades y tú puedes participar, puedes dirigir un colegio municipal que depende de un municipio, puedes dirigir un colegio particular subvencionado que
tiene una administración particular, pero recibe financiamiento del Estado, o puede recibir o puede administrar un colegio que sea completamente privado. Entonces, los directivos también van a depender con quién están trabajando. Y tenemos los servicios locales de educación, que es la reforma a la educación pública, donde se crea un nuevo ente administrativo que ya no es municipal, sino que agrupa 3 municipios, y esos 3 municipios pasan a tener una nueva administración que está relacionado de alguna manera con un Ejecutivo Nacional. Entonces esa es como la estructura general del sistema, un sistema que ha estado en reforma. Durante la pandemia, los directores con los que yo he conversado, las directoras, me han contado que han estado trabajando mucho, es decir, es como que el trabajo se les triplica. Esta cosa de educación a la distancia para ella ha sido súper demandante, porque ven que su teléfono y su computador está en la casa y la casa está en el trabajo. Entonces lo primero yo veo en ellas como un gran desgaste emocional e intelectual por estar como sobredemandado. Y en ese rol ellas han sido también como una especie de contenedor entre un malestar general que afecta a los profesores y un malestar que viene como desde arriba, como directrices que no están tan claras. Justamente esto es un contexto de incertidumbre local, pero también nacional. Entonces han habido cambios en las orientaciones que el país entrega y en los énfasis que el país entrega, y algunas decisiones han sido difíciles de tomar en los tiempos que quizás a una profesora le gustaría o a un profesor. Entonces en esa incertidumbre entre cuáles son las orientaciones nacionales y la demanda y la exigencia de los estudiantes y sus familias, los equipos directivos han sido muy relevantes para poder contener a sus profesoras y a sus profesores y tratar de generar ciertas regulaciones, al menos locales, de un sentido de visión de lo que se va a hacer para responder a la urgencia. Entonces, como no hay respuesta arriba y hay mucha urgencia abajo, son los líderes escolares quienes finalmente pueden contener y guiar a sus equipos docentes y también cuidarlo. Han tenido un rol importante de cuidar al otro y en eso aprender a cuidarse a sí mismo. Van a haber horarios en que no vamos a estar respondiendo, hay horarios en que ustedes tienen que apagar el computador, van a haber horarios en que van a estar con su familia. Entonces también como esta idea de una nueva organización en contexto de crisis en educación remota ha sido muy importante para sus profesoras y profesores, de sentir que cuentan como con esos espacios de sanidad mental para poder hacer la labor que tienen encomendados, porque, insisto, hay una sensación de activismo, de urgencia de mover, y al mismo tiempo de no encontrar respuestas arriba, que ahí los líderes escolares han tenido un rol muy importante de contención y de guiar. Pero eso exige que ellos también se den estos espacios de bienestar, que ellos lo están pidiendo mucho, y requiere aprovechar los espacios de trabajo colectivo también para conversar estas cosas y lidiar con situaciones de bastante complejidad y en muchos casos de dolor humano muy grande. Muchos hay profesores que han fallecido, padres que han fallecido, madres que han fallecido. En Chile la pandemia ha sido muy grave, ahora recién estamos reabriendo, pero nosotros desde marzo que estamos en cuarentena en varias ciudades, en varias comunas. Entonces, y tuvimos tasas muy altas de infecciones y de mortalidad por población. Entonces, y las comunas en las que yo he estado trabajando han habido muchos casos dramáticos. Entonces, eso exige también y le genera a la comunidad escolar un lugar de contención que siempre las escuelas han tenido con sus comunidades, en el sentido de generar una sensación de cohesión social y de cuidar al otro, pero ahora se cruza con desafíos y con situaciones más críticas y que requieren también una contención entre ellos y a través de redes escolares que les permita sentirse apoyado por otro para continuar en la labor que están haciendo. Mauricio, eso que mencionas me parece muy importante, sobre todo el tema de autocuidado. Digamos que una encuesta rápida que hicimos a los directivos docentes nos hemos dado cuenta que hay un porcentaje alto de docentes que por su edad o por sus condiciones físicas pues están en mayor riesgo, y pues eso también ha dificultado o pone como un poco a pensar al directivo docente en su autocuidado y en cómo ejercer todo este trabajo con su comunidad.
Muchísimas gracias por eso. Tengo varias preguntas en el chat que he ido anotando, pero antes quiero darle paso a Freddy para que nos cuente cómo entienden los directivos docentes en este momento de la educación y su rol. O sea, un poco desde Colombia, eso cómo lo estamos viendo y cómo lo estamos percibiendo. Freddy, adelante. Melissa, a ver, y compañeros. Para nosotros es claro que en Latinoamérica no existen unas políticas educativas pensadas en mejorar la calidad de la educación pública. Y eso ha quedado súper demostrado con la pandemia. Las políticas públicas educativas son deficientes. ¿Qué más ha quedado evidenciado con esta pandemia? Que la educación a distancia o remota se ha visto la nula inversión. No ha habido inversión en un verdadero recurso tecnológico. Por ejemplo, en Colombia, no sé si es la situación de los demás países, pero por lo que he leído y lo que he escuchado más o menos es la misma. La conectividad ha sido un factor, salvo en Uruguay, que estuve leyendo y hay unos buenos índices. El resto de Latinoamérica, la parte tecnológica es totalmente abandonada, sobre todo en la educación. Los muchachos aquí en conectividad, de acuerdo a las encuestas que hicimos, en cada institución está entre el 10, 18, 22%, y las que muy buena conectividad tienen andan como en el 25%. Entonces, eso es nada. Como decía ahorita Mauricio, pues hay toda una estructura gubernamental. Nosotros estamos organizados desde el ministerio pasa a las secretarías de educación, las secretarías de educación tienen en Cali, por ejemplo, las zonas educativas, y de las zonas educativas a las instituciones. Pero nosotros, a pesar de toda esa estructura, los directivos docentes nos sentimos solos. Por eso en el 2018 surgió la idea del equipo autónomo de rectores como una respuesta a estar unidos y tener como una postura de grupo. En esto el liderazgo de los rectores y de los coordinadores de las instituciones ha sido fundamental, porque ¿qué hemos evidenciado? Hemos evidenciado el profesionalismo de los maestros. Aquí hay que hacerle, Mauricio decía, se están enfermando, prácticamente están sosteniendo el sistema, porque están en Colombia. El maestro se paga su internet, el maestro tiene su equipo, el maestro está sacrificando su familia por hacer que el sistema siga funcionando. Pero realmente sí necesitaríamos una inyección muy fuerte de parte del Estado. En esto me parece que la posibilidad de la adversidad, a ver, veamos esto como una opción de mejora. Entonces, desde la adversidad, el fortalecer las competencias profesionales de nuestro equipo de trabajo es muy significativo. Es decir, muchos de nuestros maestros estaban capacitados, otros no tanto y otros nada. El hecho de que como equipo hayamos podido generar unas estructuras de autocapacitación entre nosotros mismos. Aquí hay que decir que la Secretaría de Educación de Cali, en ese sentido, aportó mucho en cuanto a la implementación de la plataforma Google Suite, que ha servido bastantísimo para el desarrollo de las clases virtuales. Y tenemos unos retos que pues podríamos decir que de todas maneras tenemos que prepararnos para el regreso. Nosotros no estuvimos preparados para irnos, ¿cierto? Eso se dio un viernes y el lunes ya no estábamos. Pensábamos que volvíamos y no volvimos. No estábamos preparados, pero sí tenemos que prepararnos para el regreso, porque en algún momento vamos a tener que volver en alternancia, con grupos completos, con vacunas, cuando baje la curva, pero vamos a tener que volver. Teniendo en cuenta las dificultades que vamos a afrontar, porque de hecho esos estudiantes que no aparecen en el sistema hoy, que son desaparecidos, missing, como dicen los gringos, eso marca unos altos porcentajes de deserción. Ahora, ¿qué tan de calidad puede ser la educación que estemos brindando? Que debe haber evidentemente una disminución en los logros educativos,
porque esa es otra de las falencias que veníamos teniendo desde antes, y son los procesos evaluativos y la flexibilización curricular, ¿no? De pronto esta pandemia nos ha hecho entrar en razón de que hay unas cosas tan importantes o más importantes que la academia, ¿no? Entonces, ese es un reto que tenemos, rescatar eso, rescatar la calidad misma de la educación como tal, y que definitivamente las limitaciones que se han visto en la educación a distancia deberían de invitar a la reflexión sobre la mejor manera de usar los medios tecnológicos. Creemos que tenemos que seguirle apostando a mejorar y a no perder lo que hemos ganado. Sabemos que los seres humanos somos reacios al cambio, lo dijimos ahorita, lo dije ahora rato, pero ya que nos obligaron a cambiar, pues hombre, de eso que estamos haciendo y que estamos haciendo bien, sostengámoslo para cuando volvamos, porque esa sería la única forma de lograr realmente una revolución educativa. Nosotros los rectores estamos empeñados como equipo autónomo de rectores en mejorar las condiciones. Así no tengamos el apoyo del Estado, pues con nuestras, como se dice, con las uñas, estamos trabajando para que eso se dé. Entonces me parece que la visión que hay de educación a futuro trae mucha incertidumbre, pero con la certeza de que tanto directivos y docentes vamos a dar la pelea, vamos a dar la lucha por mejorar las condiciones de nuestras familias. Muchísimas gracias, Fede y Mauricio. No sé si Mauricio quiere decir algo antes de darle la palabra a algunas preguntas que tenemos en el chat. Quiero complementar lo que dice Fede, me parece muy importante lo que señala sobre este tema de estar aislado y a estar trabajando con otro y este colectivo que han podido generar. En esta instancia el trabajo en red ha sido muy importante para encontrarse con otro. Acá también tenemos un trabajo que tradicionalmente ha sido muy aislado para los equipos directivos, un cargo de responsabilidad que a veces genera aislamiento porque es como una función solo, a pesar que tengan jefes de UTP, coordinadores pedagógicos, pero sigue siendo el director el responsable último. Entonces, algo relevante que surge en el conectarse con el otro en este contexto de pandemia y trabajar en red es salir de ese aislamiento para compartir con otro estrategia y sentir que uno está colaborando y apoyándose en otro. Ahí vemos que en las redes que se han generado hay una cierta distribución del conocimiento que está siendo más o menos rápida. Hay estrategias, lo que creo que nos ha faltado y que estamos desarrollando con algunos equipos, es metodologías que apoyen este trabajo en red y que no sea solamente un juntarse, reunirse y desarrollar capital social, sino cómo fortalecemos el capital profesional, cómo ayudamos a distribuir prácticas. Ahí hay metodologías como describir la práctica, cómo se realizó esta práctica y por qué esta práctica fue útil. Que no es lo mismo que estas sean necesariamente muy buenas prácticas. En un contexto de emergencia estamos probando cosas, muchos profesores y profesoras prueban cosas, los equipos directivos toman este conocimiento y lo socializan con otros rectores para que así movilicemos el conocimiento más rápido respecto a cómo se está llegando a los estudiantes. ¿Qué hacemos con los profesores que no quieren compartir o que no quieren ir a las casas de sus estudiantes por miedo a contagiarse? Bueno, eso pasa también acá en Chile y a veces los directivos han probado estrategias con esos docentes y las comentan entre ellos para poder abordarlas. Entonces hay un tema ahí de cómo podemos distribuir conocimiento en las redes para abordar los desafíos emergentes de este contexto de pandemia. Y lo otro que quería comentar, que lo hemos visto también en Escocia y en Brasil, y quizás de manera más emergente acá en Chile, pero también está presente, esta idea de reconfigurar y reentender el rol del liderazgo y de los rectores y equipos directivos. La pandemia ha generado una especie de tormenta que ha exigido cambiar prácticas o visiones de las cosas. Entonces recuerdo algunas conversaciones con algunos directivos que me decían, mira, yo siempre fui una persona que distribuía el trabajo y yo pensaba que lo hacía, pero en esta pandemia me doy cuenta que la autonomía docente es súper importante y me replanteo la manera en que yo entendía el liderazgo escolar. O sea, a pesar que yo me consideraba una líder súper distribuida, que distribuía tarea y poder, ahora pienso en la autonomía docente de manera distinta por el tipo de trabajo que tengo que hacer con los otros, porque este contexto exige potenciar y dar confianza a esa autonomía. Tú puedes hacerlo. ¿Cómo lo estás haciendo? Te retroalimento tu trabajo,
leo lo que tienes para potenciarlo, y también una apertura de muchos docentes y profesoras, profesores, a recibir esta retroalimentación, porque se encuentran en un contexto de incertidumbre. Entonces, pensando en este regreso, una de las cosas, estamos muchos pensando, bueno, ¿cuál es el plan de regreso en términos de sanidad? ¿Cómo tienen que estar los establecimientos? ¿Las familias van a querer volver o no van a querer volver? Hay una serie de cosas estructurales, preguntas para el plan de regreso, pero hay otras preguntas que tienen que ver un poco con lo que decía Freddy, de cómo vamos a sostener estas prácticas de liderazgo en el tiempo, que son prácticas que quizás deberían quedarse. O sea, hay cosas que esta tormenta nos ha hecho generar nuevas formas de relacionarnos y de trabajar que son valiosas y que no deberían disminuirse por el hecho de regresar. Entonces es bueno también ir pensando en este plan de retorno, en cómo potenciar aquello que se ha sido beneficioso de esta manera de abordar estos desafíos que ustedes están enfrentando, tanto en lo tecnológico como en lo profesional. Melissa, algo que se me olvidó decir o que me parece importante y lo retomo con lo que dice Mauricio. Nosotros acá en Cali venimos desarrollando todos los viernes una estrategia, la empezamos en mayo, una estrategia liderada por el equipo autónomo de rectores, donde cada 8 días 3 instituciones presentan sus experiencias significativas desde casa. Entonces eso se ha denominado experiencia Cali Educa en Casa, y allí es un compartir. Allí no es mostrar el que sabe más, el que sabe menos, sino cómo un par de otra institución está haciendo algo que yo puedo aplicar en el mío. Entonces, desde aquí también la invitación a que a través de la plataforma de Empresarios por la Educación, todos los viernes, 2 de la tarde, pues este viernes es festivo acá en Colombia, entonces no tendremos, pero el próximo 14 a las 2 de la tarde y todos los viernes, y Dios mediante, tenemos ese espacio de compartir experiencias de lo que estamos haciendo Cali Educa en Casa, y la idea es, cuando ya Cali no eduque en casa, sino que volvamos a la semipresencialidad o presencialidad, seguirlo haciendo porque es la manera de compartir con pares. Acá hemos dicho siempre que está permitido equivocarse porque estamos aprendiendo. Lo que no está permitido es no intentarlo. Muchas gracias, Melissa. Muchas gracias a ustedes dos. Sí, en la plataforma de la red de liderazgo pueden encontrar el enlace para estar en estos espacios, y creo que podemos darle, si el equipo autónomo de rectores lo permite, como espacio a otras entidades territoriales que quieran compartir sus experiencias. Tengo la mano levantada de una persona y varias preguntas en el chat, entonces, como cuidando un poco el tiempo, voy a empezar a hacer estas preguntas. Bellanit nos dice, antes de la pandemia, uno de los aspectos más importantes de las reflexiones sobre el rol de los directivos docentes era pensar y lograr el acompañamiento pedagógico por parte de estos actores educativos, acompañamiento en el aula, seguimiento in situ en los procesos, etc. Quisiera saber cuáles son las estrategias específicas que han utilizado los directivos docentes, especialmente los rectores, para hacer acompañamiento pedagógico a los docentes para enfrentar las dinámicas de la pandemia. Entonces le doy paso a Mauricio y luego a Freddy para contestar esta pregunta. Súper buena la pregunta. Hay un trabajo que se está haciendo, que algunos jefes de UTP acá realizan. Generalmente el acompañamiento pedagógico lo lideran más los jefes de UTP en coordinación con el rector, pero suelen estar mucho más encima los jefes de UTP. Y es un trabajo muy relacionado con el tipo de planificación que se realiza de la instancia de aprendizaje virtual, con la ejecución y la revisión de aquello. Entonces, eso en el caso virtual, cuando se planifica un formato virtual, se envía, es revisado por el coordinador, quien además está mirando las demás planificaciones y lo retroalimenta, y hay una conversación posterior sobre la ejecución de esta clase virtual. Eso cuando es virtual. Pero tenemos muchos establecimientos que están trabajando por guías. Hacen guías y se las mandan a los padres, y esas guías también está el desafío que los padres les puedan acompañar a los estudiantes a hacerlo. O sea, hay muchos desafíos entre medio de esto. Y una forma que se está haciendo es que estas guías son elaboradas por los profesores, son enviadas a los coordinadores pedagógicos, quienes hacen una revisión minuciosa de estas guías en torno al tipo de preguntas que se están haciendo a los estudiantes respecto a los niveles de logro que se esperan, y son retroalimentadas a los profesores antes de que las guías sean enviadas, y así de algún modo sean mejor en su calidad. Entonces hay como un diálogo en torno a las prácticas y herramientas pedagógicas que están haciendo los docentes con los estudiantes, con los coordinadores técnicos,
para hacer este proceso de retroalimentación a las prácticas que están generando. No he visto de momento, pero no lo sé, quizás ha ocurrido, si es que equipos directivos se están conectando simultáneamente cuando hacen una clase online, al menos no me ha tocado eso en las experiencias que he tenido. Hay más bien ya hay bastante incertidumbre en los docentes de hacer esto podría ser visto como una supervisión, tampoco he visto clase hecha entre pares, sí he visto los equipos de PIE, que son encargados de inclusión escolar en Chile, trabajar mucho más cercano con los docentes que antes, eso sí ha aparecido muchas conversaciones colaborativas, entonces hay diseños de actividades que a distancia no están pensados para estudiantes con necesidades educativas especiales, y los equipos PIE, que antes estaban más bien relegados a su oficina, ahora están muy presentes en conversaciones con los docentes. Entonces creo que lo que está surgiendo son prácticas más colaborativas en las comunidades escolares por necesidad de abordar los desafíos que existen, que no es exactamente lo mismo que el acompañamiento y el monitoreo pedagógico, pero sí potencia mejores prácticas educativas por este aprendizaje colectivo. Adelante, Fred. Sí, yo creo y comparto lo de la apreciación de Mauricio, en el sentido de que acá lo que ha habido es una concertación. Aquí y la línea de autoridad vertical creo que no funciona en esto. Creemos que desde el principio, y así lo hemos venido planteando, que los verdaderos actores en esta pandemia son los maestros. Entonces la retroalimentación es al contrario, es de los maestros hacia los directivos. Entonces nosotros hemos estructurado, voy a hablar del caso particular de la institución que dirijo, aunque sé que varias estamos haciendo lo mismo aquí en Cali, y es partir de la base de lo que los maestros están haciendo y cómo lo están haciendo. Lo veíamos en las diapositivas que les presenté al principio, lo que es la retroalimentación. Entonces, lo que a los maestros les está funcionando y les está dando resultados dentro de lo posible y dentro de la pandemia, porque tenemos que decirlo, no estamos buscando resultados óptimos, ellos lo comparten con sus coordinadores. Luego nos reunimos los coordinadores con el rector, hacemos una apuesta en común y lo que se puede generalizar para las diferentes sedes de la institución, porque eso es algo que también tenemos que decir, que las instituciones educativas en Cali se manejan por sedes. Entonces, el Donald Rodrigo Tafur, por ejemplo, tiene 5 sedes. Una sede de primaria y una sede de bachillerato y 4 sedes de educación básica primaria. Entonces, a veces lo que funciona, y lo hablábamos de los contextos, lo que funciona para una sede no funciona para la otra. Entonces no podemos estandarizar un proceso, sino que simplemente a través de los comités técnicos y a través de los consejos académicos le estamos dando salida a las propuestas de trabajo y a las formas de trabajo que están dando resultado. Es decir, no nos estamos casando con una sola estrategia. Estamos buscando diferentes estrategias porque los contextos así lo exigen. Muchas gracias a los dos. Esta pregunta que nos hace Claudia, que está aquí conectada desde Guatemala, creo que va un poquito más directa a Mauricio. Y es qué tipo de comunicación tienen los directivos con sus superiores. Me imagino que como con temas de entidad territorial, ministerios, secretarías y demás. La comunicación existe principalmente voy a hablar de los sostenedores municipales y de los particulares funcionados con quienes me he relacionado más directamente. Entonces, municipales tienen una comunicación bastante directa con los jefes técnicos pedagógicos, quienes tienen ciertas orientaciones y lo que intentan hacer ellos es mostrar como una orientación a nivel de municipio para abordar la situación de crisis, vinculado con las orientaciones nacionales. Entonces hay ciertas orientaciones nacionales, el administrador local las traduce a su contexto local y se comunica con los equipos directivos. El medio de comunicación más habitual son reuniones virtuales como el tipo que estamos teniendo ahora. No todos los municipios cuentan con plataformas de este tipo. Ha habido problemas con algunas plataformas como Zoom, que tuvo problemas de seguridad antes, entonces algunos municipios decidieron no ocuparla por temor a tener otros problemas. Zoom entiendo que ahora ha mejorado, estaban utilizando Google Meets también, entonces diferentes tipos de plataformas virtuales para poder conectarse y generar reuniones de trabajo colectivo. Y algo similar en los particulares subvencionados, también he visto quienes
tienen muchos establecimientos, más de uno, al particular se han mencionado distintas dimensiones, ellos también suelen tener un tipo de comunicación de este tipo, bastante fluida, con reuniones semanales donde los equipos directivos se juntan para conversar las temáticas que están abordando. Entonces, si el tema es comunicación, ha sido virtual, con este tipo de plataforma, correo electrónico y telefónica. No sé si la pregunta apuntaba a eso o a la calidad de la comunicación, pero como plataforma se están utilizando este tipo de plataformas, y algo que también está ocurriendo que tiene que ver con lo relacional es, y que de nuevo quiero enfatizar en esto, es estamos aprendiendo a relacionarnos de manera distinta por una situación de crisis. Creo que eso es muy importante no olvidarlo. Lo que dice Freddy, de cómo el rol de los líderes escolares empiezan a movilizarse por una situación que los supera, también que supera a los docentes. Entonces uno dice, mira, si podemos generar todo esto de aprendizaje de manera colectiva en un momento de crisis, si no estuviéramos en un momento de crisis y nuevamente revalorizáramos la forma en que nos relacionamos para aprender en conjunto, podría quizás llevarnos a cosas aún más maravillosas que esta respuesta que estamos teniendo. Entonces, creo que hay un mensaje ahí importante, y es que nos vamos a ir llevando de esta situación que estamos viviendo. No olvidar que lo que nos ha ocurrido, aun cuando a años posteriores pueda ir cambiando, pero no olvidar no solo el valor de la tecnología, sino el valor de cómo nos relacionamos. Muchas reuniones ahora son virtuales y uno está en su casa. Yo estoy en mi casa ahora, y ustedes, probablemente la mayoría de ustedes están en su casa o quizás haciendo turno en su establecimiento, pero uno empieza a mostrar otros aspectos de la vida cotidiana que son importantes para el mundo laboral y para encontrarnos con el otro. Y ese encuentro con el otro puede conducir a aprendizajes muy valiosos si uno valora y reconoce el trabajo del otro. Entonces, todos estos aspectos que vemos que son valiosos para desarrollar redes potentes que generen cambios en las prácticas de los docentes, esta situación de crisis nos está empujando, y creo que es importante tomar nota de aquello, recordarlo y seguir potenciándolo para el trabajo que tenemos a futuro, que va a ser el retorno, y probablemente convivir con esta situación de trabajo por harto tiempo. Entonces, lo que estamos aprendiendo son aprendizajes para el momento actual también, que van a mantenerse por un largo tiempo quizás. Muchas gracias. Melissa, ¿te puedo hacer un aporte ahí sobre la comunicación? Claro que sí. A ver, nosotros aquí en Cali, insisto en lo que ha significado el equipo autónomo de rectores, porque es que nosotros la comunicación directa es con nuestro secretario de Educación y las 4 subsecretarías que están conformadas. Pero resulta que, extrañamente no, por metodología, la secretaría nos citaba o nos cita a reuniones con un tema específico traído por ellos. Y ese tema específico que ellos traen, de pronto a nosotros no es el tema importante para nosotros en el momento. Entonces, ¿qué es lo que hace el equipo autónomo de rectores? Revertió esa situación. Nosotros somos los que desde el equipo planteamos las necesidades que tenemos. No, que nosotros necesitamos hablar sobre la resolución de calendario escolar. No, pero es que eso no es el tema. No, pero es que nosotros necesitamos hablar es de eso. O sea, entonces, como invertir los papeles, ¿no? Nosotros ya como colectivo podemos decirle a la administración qué es lo que necesitamos, en qué es que necesitamos, de qué es lo que necesitamos ponernos de acuerdo, en qué necesitamos conversar. No es necesariamente que la secretaría venga y nos diga, sino que nosotros podemos sugerirle a la secretaría cuál es la necesidad que tenemos, y ese es el punto a tratar. Muy importante, yo creo que ese también es un poco el objetivo que tenemos como red, y cada uno de los nodos que ha pensado en su incidencia colectiva, pues apunta mucho a eso. Para seguir con las preguntas, le quiero dar la palabra a Álvaro Rodríguez Acle, que tiene la mano levantada. Estoy tratando de hacerlo en el orden que lo tenían. Entonces, Álvaro, adelante a hacer tu pregunta. Bueno, gracias por esta oportunidad de dialogar con ustedes. Voy a mostrar mi cara. Primero, pues, me siento parte de, porque en Santa Marta estuvimos allí activos con Empresarios por la Educación y el tema del liderazgo, rectores líderes transformadores, hace un tiempo. A partir de eso, pues, y antes de eso también un poquito, hay esa motivación por querer transformar situaciones al interior de nuestras escuelas, sobre todo en calidad de docente primero, o en calidad de rector hoy, directivo docente. Aprendí que
desde el ser, ¿no? Ustedes me enseñaron que lo primero es el ser, antes que el tener. Entonces, en ese sentido, pues, fui orientando y construyendo una tesis doctoral donde planteo de que estamos viviendo una época de cambio, de transiciones, y depende de cómo nosotros asumamos los retos y los desafíos de esos cambios. Cómo transitamos de unas organizaciones que se hacen desde una gestión escolar burocráticas y tecnocráticas hacia unas organizaciones escolares un poco más horizontales, más planas en las relaciones. Entonces, también aprendí allí que las relaciones de comunicación son lo más importante, esas interacciones, y que nos entendamos desde el convivir, desde el lenguaje. Y escuchando a nuestro chileno Mauricio, ¿verdad? Y recordando a Humberto Maturana, futuro y pasado en el convivir ahora, ¿verdad? Si me quedo en el pasado, sufro, y si pienso el futuro con los pies en el vacío, pues también me caigo, me estrello. Entonces es como ese equilibrio entre no negar ahora el pasado porque estamos en pandemia, ¿verdad? Pero tampoco no asumirlo con la responsabilidad y los retos y desafíos que necesitamos. En mi experiencia como rector en este periodo, considero que ha sido un momento de inspiración. A pesar de todas las dificultades, nuestros docentes que vienen con algunas situaciones han estado casi que a la altura, a pesar de que estamos orientando una comunidad bastante vulnerable. Es la comunidad del barrio El Pando de Santa Marta, bastante difícil, de donde hay unas brechas económicas y sociales y digitales tremendas, ¿verdad? Pero a pesar de eso parece que sí irrumpió la pandemia, y esa metáfora del cisne negro, recuerden esa metáfora del cisne negro de cómo nosotros estábamos como en una zona de confort y empezamos a mirar las cosas de otra manera, y a verdad que hemos ganado consenso y espacio para enfrentar esta nueva realidad. Entonces se ha hecho camino al andar, hemos construido perspectiva y estamos pensando mucho en la formación docente, ¿verdad? In situ, y allí con el compañero Fred igual estamos impulsando unas experiencias significativas al interior de la escuela y con la Secretaría de Educación Distrital de Santa Marta. Hoy ya estamos a puerta de tener una plataforma unificada para todas las escuelas de Santa Marta, para cerrar esa brecha. Pero también hemos estado migrando y hemos estado mirando el tema de lo digital, de lo virtual, y construyendo, aprendiendo a manejar esos objetos virtuales de aprendizaje. Y sobre todo, en este momento, además de la tecnología, hemos pensado mucho en la inclusión social. En el tema de la inclusión ha sido clave en este momento, porque se nos han presentado situaciones con estudiantes y profesores a veces poco preparados, y en ese sentido tenemos una alianza con una fundación y comenzamos a trabajar mucho el tema de la resignificación y la reconstrucción del PEI, teniendo en cuenta y un eje fundamental que es la inclusión en este momento. Entonces sería eso lo que yo les quería, porque son más las preguntas que las respuestas que tenemos. Yo les hacía una pregunta por correo, sobre todo sobre el tema de la comunicación, y coincido con la pregunta de la comunicación, que ha sido uno de los factores que diariamente estamos reflexionando y tratando de mejorar, porque se hace administrar o dirigir desde aquí, desde este salón donde ustedes me ven, ¿verdad? Ahí bastante desordenado, desde allí es que estamos trabajando. Entonces, gracias por esa oportunidad. Álvaro, muchísimas gracias a usted y a todos los que han estado conectados en este espacio, cuidando el tiempo. Tenemos varias preguntas, me voy a permitir hacer una más, y de ser posible responderemos las preguntas de manera escrita a los participantes que quedamos pendientes. Entonces, la otra pregunta es de Jorge Tejada, que nos dice cómo se ha tenido en cuenta las necesidades e inquietudes de los estudiantes en la selección y diseño de estrategias pedagógicas durante la pandemia. Entonces le doy la palabra a Mauricio y luego a Freddy para responder esta pregunta.
Esa es también una excelente pregunta y un desafío tremendo, porque lo primero es saber en qué están los estudiantes. Entonces han habido mucha producción de datos para saber las características en que están los estudiantes, identificar primero quiénes tienen conectividad, quiénes no, quiénes pueden recibir guías, quiénes no. Entonces hay una cuestión, digamos, material para poder llegar a ellos. Uno no puede pedirle a un estudiante que se conecte si no tiene internet, si no tiene un celular. Entonces ha habido como una recogida de datos de los equipos directivos para saber en qué están sus comunidades. Eso es como el paso número 1. Y el paso número 2 es indagar en torno al uso y valor de la estrategia implementada, que es distinto al paso número 1. El paso número 1 es saber en qué están, y el paso número 2 es esta estrategia. Esto ocurre mucho con quienes tienen posibilidad de hacer educación virtual, online, sincrónica o asincrónica, que es preguntarles en base a cuestionarios breves sobre cómo están haciendo uso de esta plataforma virtual, cuál ha sido el valor que ha tenido la plataforma virtual, cómo ellos perciben la retroalimentación docente, si ellos perciben que están aprendiendo en esta situación virtual, cómo se sienten en esta nueva forma de aprendizaje. Entonces, preguntas vinculadas tanto al bienestar como al uso de la tecnología y a los aprendizajes, que si bien son datos de percepción, también hay preguntas abiertas que uno hace, también permiten repensar las estrategias que se está haciendo. Entonces, el tema de la retroalimentación es clave no solo para que el docente retroalimente a los estudiantes y así pueda generar aprendizaje, sino sobre todo cuál es la retroalimentación que recibimos de los estudiantes para el tipo de actividad que estamos haciendo. Generalmente los estudiantes valoran mucho cuando los profesores preguntan sobre el uso y utilidad de las estrategias, porque sienten que pueden participar más, y hay equipos directivos que en coordinación también con nosotros nos han pedido ayuda para elaborar buenas preguntas que puedan ser respondidas de manera rápida para poder llegar a los estudiantes y así retroalimentar su trabajo, el cual es distinto a la retroalimentación directa que tiene el profesor, sino más bien un cuestionario. Y lo otro que sí quiero decir, no quiero olvidar decirlo, que se vincula con esta pregunta, pero quizá no es idéntica, nosotros como investigadores en educación y que trabajamos desarrollando proyectos con equipos directivos, este también ha sido una instancia de aprendizaje tremenda. O sea, aquí nadie tiene la varita mágica para venir a decirle a los rectores de Colombia lo que tienen que hacer, o a los rectores de Chile lo que tienen que hacer. Nosotros también estamos como, darse vuelta, darse vuelta un poco lo que decía Freddy, como cambiar las relaciones, también tiene que afectar mucho a los investigadores, al menos a nosotros. Nosotros veníamos de antes con esta idea, pero ahora más que nunca, de entender las preguntas de investigación que uno tiene, cómo estas preguntas de investigación se relacionan con las necesidades de la escuela, cómo pueden contribuir a que los establecimientos mejoren, y no solamente a producir información que después pueda llevar a un paper académico, que es una petición que nosotros tenemos parte de nuestra labor, pero en nuestro oficio también nos exige estar al servicio del otro, y estar al servicio del otro implica detectar la necesidad del otro. Entonces esta tormenta creo que de alguna manera nos moviliza a distintos agentes del sistema a empezar a poner el foco en aquello que importa más y a generar este cambio de relación que creo que no es fácil para investigadores, pero también dentro del sistema. Algunos supervisores, agentes del ministerio y de servicios locales y municipalidades, no siempre les es cómodo cambiar su rol. O sea, la horizontalidad no es una cuestión natural, en el discurso es habitual, en la práctica lejana. Entonces, esta situación de emergencia, de algún modo, ha removido a algunos, incluso que son reacios a ese cambio. Entonces, también ahí hay que estar atento a cómo potenciar y decir, ¿viste todo lo que estás logrando desde este otro lugar? Como reforzar aquello. Eso quería como comentar. Gracias, Mauricio. Freddy, adelante. Bueno, en ese tema es básico, fundamental. Siempre, cuando estamos en la presencialidad, siempre habíamos dicho de una manera de pronto hasta burocrática, por decir teórica, que el centro del proceso es el estudiante. Siempre en la presencialidad hemos dicho eso, el centro del proceso es el estudiante. Pero eso se queda en el dicho. En la presencialidad eso se queda en el dicho, porque yo privilegio mi plan de estudio, mi plan de área y me olvido de las necesidades que tiene ese sujeto que en algún momento podemos llamarle receptor, para decirle de alguna manera. Si hay una cosa que ha potenciado la pandemia es que el maestro está mucho más preocupado del estudiante.
en qué condiciones vive. Ahora, cuando digo el maestro, yo no hablo de la totalidad, ni lo generalizo, pero sí creo que la mayoría entendimos que las condiciones en las que están trabajando los muchachos hoy en día merece que lo que yo plantee responda a lo que él necesita, ¿sí? Entonces, ahí ya me olvidé un poquito de la teoría y estoy ya yendo más como a la competencia, como al bienestar socioemocional del muchacho, con quién comparte, cuáles son sus emociones. Entonces, las clases, por llamarlo de alguna manera, cambiaron, ¿ya? Y esto se ha vuelto un poquito más personalizado, sin llegar a ser lo que necesitamos que sea, pero esto ha posibilitado ser un poquito más personalizado y dirigir la mirada exactamente a la necesidad del estudiante. Entonces, ya no estoy preocupado de terminar un programa ni desarrollar un plan, sino que ya empiezo a preocuparme realmente, y no en la teoría de la presencialidad, en cómo está mi muchacho. ¿Cómo está el muchacho en la casa? ¿Con quién está? ¿Qué está haciendo? ¿Cuáles son sus condiciones? Entonces ya, el hecho de que yo ya me preocupe por eso genera un impacto diferente al que veníamos desarrollando cuando estábamos en presencialidad. Entonces creo que por ahí la cosa ha mejorado. Sí, claro que sí, de acuerdo. Tenemos en el chat otras 4 preguntas y tenemos 2 manos levantadas. Me gustaría preguntarle a Freddy y a Mauricio si podemos darle la palabra a estas personas como cuidando su tiempo. Yo tengo que ir a buscar a mi hija en un ratito más, pero puedo quedarme unos 5 minutitos, pero después tengo que salir Melissa, corriendo a buscarla. Perfecto. Entonces, Estefan y John, que tienen la mano levantada, les pido que hagan una intervención corta y las otras preguntas las podemos responder enviando las memorias de forma escrita. Entonces, Stephanie, adelante. Hola, hola Freddy. Hola Estefanía, qué alegría verte, tiempo sin vernos. Sí, mucho gusto. Bueno, Mauricio, muchas gracias. Gracias a Melissa, Freddy. Ha sido muy importante para mí retroalimentarme de esta experiencia. Yo soy facilitadora pedagógica del programa Rectores Líderes Transformadores, en este momento en Risaralda. Entonces, me parecía muy importante estar acá por poder retroalimentarme de esta experiencia y también compartirla en algún momento con los directivos. Y solamente quería añadir una cosa respecto al tema de, porque yo hice varias preguntas allí y después me las van a responder y va a ser, pues sé que va a ser muy interesante poder tener esas respuestas allí, pero solamente quería también complementar que, por ejemplo, en Risaralda en este momento se vienen dando algunos procesos en donde los estudiantes, a partir de este ejercicio del servicio social que desarrollan, pues se han vuelto tutores de sus propios docentes en cuanto al proceso tecnológico, por ejemplo, ¿sí? Entonces creo que el estudiante también tiene un lugar protagónico en el sentido de poner en disposición todos sus saberes y su experiencia también en este punto para, digamos, generar ese proceso de retroalimentación con el docente. Entonces creo que eso también es un elemento esencial allí y pues les dejo simplemente estas preguntas que había planteado antes para que las reflexionen también, porque siento que en los espacios que se han generado en general para hablar de los directivos, del rol allí de los docentes y todo esto, el tema de género ha sido algo que ha quedado un poco relegado, ¿sí? Entonces creo que eso sería interesante retomarlo en un escenario. Qué rico poder compartir con rectoras y docentes y saber en términos de sus relaciones de género en casa, cómo ha sido este proceso. Creo que, e incluso con las niñas estudiantes, ¿sí? Las niñas que de pronto, justamente porque todavía existen esas relaciones de género tan desiguales, pues puedan estar teniendo mayores dificultades para acceder al proceso, al servicio educativo, digamos, con mayor calidad, en el sentido de poder dedicarle más tiempo, ¿sí? Entonces creo que eso también hace parte pues de esto. Y ya lo otro es simplemente reafirmar que compartir las experiencias pedagógicas de los docentes, visibilizarlas, hace parte de ese proceso de reconocimiento del trabajo que están desarrollando. Entonces, la idea de poder generar esos espacios y propiciar esos espacios como los que están generando en Cali para compartir esas experiencias pedagógicas, creo que es fundamental para no solamente reconocer y potenciar al docente, sino también para visibilizar ese ejercicio y poder darle otros elementos a otros y que puedan afrontar este reto pues por el que estamos atravesando. Muchísimas gracias a todos y un abrazo.
Gracias, Steffi. Muchas gracias. Sí, gracias a ti. Entonces le doy la palabra a John para ya hacer el cierre. John, adelante. Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? O días, sí, tarde ya. Bueno, muchas gracias por esta gran oportunidad. Felicitaciones, qué trabajo tan especial el que están realizando. Es un aporte significativo para la educación. Hice coordinadores y rectores líderes transformadores. Estoy ahora como rector de la institución educativa de Limonar en Medellín. A ver, una reflexión así muy importante y puntual. La Ley General de Educación está mandada a una transformación puntual y definitiva. La globalidad nos aceleró los procesos de e-commerce, de todo lo que es comercialización vía electrónica, de emprendimiento. Entonces ya todas estas áreas que trabajamos en la educación de estar más orientadas a fortalecer y a facilitar esas necesidades puntuales que van a tener nuestros estudiantes para poderse mover dentro de la globalidad. Quisiera hablar mil cosas más, pero por el respeto máximo a estas personas tan importantes que nos han acompañado con el tiempo, dejo hasta ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, John. John, muchísimas gracias a las 86 personas que estuvieron conectadas en este espacio, a Freddy y Mauricio, digamos que en el chat yo creo que les han dicho 1000 veces gracias, pero yo también les quiero agradecer por sus palabras, por su experiencia, por la visión tan global que le han aportado, yo creo que digamos, a esta transformación que se está dando en la educación. A todos les vamos a enviar las memorias, la presentación de Freddy, la presentación de Mauricio, las respuestas tal vez a las preguntas que quedaron ahí por contestar y la grabación también de este espacio por si la quieren compartir con sus comunidades educativas o con otros directivos docentes que no lograron presentarse. Entonces, Mauricio, muchas gracias por este espacio, por este tiempo. Sé que fue bien complicado lograrlo, entonces de verdad muchísimas gracias. Lo mismo a Freddy, que se montó en el bus y decidió pues, darnos a conocer como toda esa experiencia que están viviendo. Este espacio es para ustedes y lo seguiremos haciendo cada 15 días, creyendo de que las experiencias y el compartir experiencias genera de verdad transformaciones educativas. Muchas gracias, yo también. Muchas gracias, Melissa. Eso para solamente usted y quería... para todos. Muchas gracias a los expositores, muy bien, mucha calidad y trabajo. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Que estén muy bien. Muchísimas gracias, muchas gracias. Que estén muy bien. Chao, muchas gracias, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Chao, un placer, Freddy. Igualmente, Mauricio, Gracias, estamos Melissa. conversando. Chao. Gracias, Melissa. Que les vaya muy bien a todos, Chao, Que les vaya muy bien. Igualmente.